Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a hablar sobre el receiver Taramps THS6000. Este es un receiver para uso residencial comercial que tiene 4 canales de 100 watts RMS a 2 ohmios que puede hacer puentes, así 2 puentes de 200 watts RMS a 4 ohmios. Aquí tenemos, como en el otro receiver, tenemos aquí el player, donde tenemos entrada USB para pendrives, tenemos entrada micro SD, tarjeta de memoria, tenemos FM, tenemos entrada P2 y también tenemos Bluetooth, muy importante porque tenemos aquí una antena para tener más distancia de uso en el Bluetooth. Aquí tenemos la selección de entrada auxiliares 1 y 2, donde tenemos aquí las entradas en la parte de atrás. Tenemos volumen master, entradas para micrófono y ajuste de volumen del micrófono. Un botón para gongo, para el uso del micrófono. Tenemos aquí ecualización de 3 bandas, bajos, medios y agudos. Y aquí tenemos 2 ajustes de ganancia para un de ellos, canales 1 y 2, el otro 3 y 4. Así puedo tener volúmenes diferentes en los canales. Muy importante para diferentes tipos de zonas en mi instalación. ¿Ok? Vamos a ver en detalles algunos de sus paneles, porque aquí tenemos también el panel trasero y un panel abajo con muchos ajustes. Vamos a ver en detalles el panel trasero. Bien amigos, podemos ver aquí el panel trasero del THS6000, donde tenemos aquí la entrada para la energía, para su alimentación, para el enchufe. Tenemos aquí los canales 1, 2, 3 y 4, donde tenemos también la opción de puentes que podemos usar. Tenemos aquí una salida auxiliar para uso principalmente en cajas activas de bajos, pero también podemos usar en otro amplificador sin problemas. Y aquí entradas auxiliares, donde podemos usar o también la entrada óptica, y aquí la entrada 2, donde podemos poner varios equipos. Aquí tenemos la antena para el Bluetooth y aquí la antena para el FM. ¿Ok? Muy importante, en este caso son 4 canales de 100 watts a 2 ohmios o 2 puentes de 200 watts a 4 ohmios para uso principalmente en sistemas con más potencia. Aquí podemos usar de varias maneras. Así podemos usar 2 altavoces en cada salida, así 8 altavoces de 4 ohmios. Podemos usar 2 altavoces de 4 ohmios, 2 altavoces de 4 ohmios y un bajo de 4 ohmios. Entonces, tenemos 5 altavoces en total. Pero, ¿tengo en este amplificador crossover para uso en el bajo? Sí, tengo el crossover y también tengo el ruteo de audio para hacer en la salida aquí ser mono. Muy importante para uso en las puentes. Todos esos ajustes de crossover y de enruteamiento es hecho en el panel abajo. Vamos a ver sus detalles. Bien amigos, aquí podemos ver el panel abajo, donde tenemos aquí los controls de los canales 1 y 2 y aquí de los canales 3 y 4, donde tenemos el crossover. Entonces tenemos off para full rango, tenemos low pass para uso en bajos y high pass para uso en los altavoces de voces. Aquí el crossover es fijo en 100 Hz. Aquí tenemos una clave también con selección para el ruteamiento. Entonces tenemos L y R, entonces tenemos estéreo.
En medio tenemos L sumado a R, entonces izquierdo sumado con derecho, entonces mono. Y el último tenemos solamente L, left. ¿Por qué? Porque en otro yo puedo poner en right. Entonces aquí tengo el mismo, pero se cambia el lado. Entonces, si voy a usar dos puentes, en este caso, dos puentes, un para izquierdo, otro para derecho, puedo hacer aquí este ajuste. También muy importante para usar en cajas más fuertes, 200 watts, 4 ohmios. Entonces, aquí puedo hacer la configuración, los ajustes de crossover y de enruteamiento de los canales de salida del receiver. ¿Ok? Bien, amigos, como vemos, es un receiver completo que puede ser usado en su Smart TV con el uso del cable óptico y que también tiene control infrarrojo exactamente para el control del player. ¿Ok? Puede ser usado en la sonorización de su casa, de su escritorio, de su bodega, de su restaurante, de su consultorio, de su área de trabajo, sin problemas. Es completo con 4 canales, donde puedo trabajar en 4 canales, en 3 canales o en 2 canales, porque hace puentes. Entonces, muy importante la diversidad de instalaciones que podemos hacer. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del vídeo, deja tu like. Hasta la próxima.